Miren cómo me quedó el aceite extra virgen de coco hecho en frío, ¿ah? Este es el resultado. Si quieren ver cómo lo hice, acompañen. Para hacer el aceite de coco extra virgen, aquí tengo 10 cocos. Primero vamos a sacar el agua. Aquí tiene agüita, miren. ¿Sí escuchan? Y miren, acá tiene un tipo tapita. Vamos a quitar esto, vamos a abrir con un cuchillo. Como ya abrí el hueco, vamos a poner el agua acá en este recipiente. Miren, esta agüita está bien cristalina. Vamos a terminar de sacar toda el agüita que tiene acá dentro del coco. Listo, ya no tiene agua, miren. Y ahora sí vamos por el siguiente. Y así vamos a sacar todo el agua de los 10 cocos. Luego voy a probar un poquito, porque yo tengo que utilizar la misma agüita para hacer el aceite de coco. ¿Sí ven? Ya hemos terminado de sacar todo el agua de los cocos. Y miren qué tanto de agua de coco tengo acá. Ahora sí, vamos a romper los cocos para sacar la pulpa que tiene acá adentro. Aquí tengo una piedra para golpear los cocos para poder romper. Vamos a probar. ¡Ah! ¡Ya ves! Miren esta maravilla. Así vamos a terminar rompiendo todos los cocos que tenemos acá. Miren. Y miren, ya tenemos acá muchos cocos abiertos. Acá tengo un pedacito, voy a probar. Está delicioso. Solo estoy probando un trocito. Pero nosotros vamos a utilizar todos los cocos que tenemos para hacer el aceite. Vamos a sacar toda la pulpa de los cocos. Acá tengo el cuchillo y el coco. Empecemos sacando. Ya está sacado y vamos a poner en un recipiente. Acá tengo listo y vamos a poner aquí. Y así vamos a sacar toda la pulpa de estos cocos que tenemos acá. Y miren qué tanto salió de todos los 10 cocos. Acá tenemos las pulpas. Ya tenemos acá todo listo. Ahora sí vamos a licuar. Ahora sí vamos a licuar. Ya tenemos acá listo la licuadora y agua de coco. Primero vamos a cortar en trocitos para que en el momento de licuar no sea muy duro. Ahora sí, ya corté en trocitos pequeños y es el momento de licuar. Miren, primero vamos a poner el coco en la licuadora y luego vamos a poner agua de coco y vamos a licuar. Y listo, ya está licuado. Vamos a poner en esta cazuelita, luego vamos a cernir. Vamos a licuar primero todos los cocos. Ya he terminado de licuar todas las pulpas de los cocos. Ya tengo todo listo. Ahora sí vamos a cernir en este recipiente. Vamos a poner acá. Eso. Vamos a sacar toda la leche que tiene. Esta pulpa vamos a licuar nuevamente para no desperdiciar nada. Y así vamos a terminar colando toda la leche que tenemos acá de los cocos. Para colar más rápido yo voy a utilizar mi mano. Eso vamos a aplastar así bien para que salga toda la leche. Eso, mire. Ya tenemos acá listo la leche, pero vamos a volver a colar todavía en una tela. Acá tengo una tela, voy a colar en esto para que salga más puro la leche de coco. Vamos a probar. Vamos a poner así.
Y ahora sí, vamos a exprimir así de esta manera. Eso, para que quede todos los grumos, para que salga la leche bien limpiecita. Eso, así vamos a dar un apretoncito. Y así vamos a terminar colando en esta tela toda la leche que tenemos aquí. Y miren cómo quedó. Este ya no vamos a utilizar, este ya vamos a botar. Lo que vamos a utilizar es la parte de acá. Acá tengo listo 2 recipientes. Voy a pasar acá la leche de coco. Ay. Listo. Y vamos a poner acá en otra también. Ya tengo acá listo en 2 recipientes y voy a dejar acá al aire libre para que se separe el agua del aceite. Yo no voy a poner en la refrigeradora nada porque yo vivo acá en el campo, está bastante frío. Y yo voy a dejar aquí reposar toda la noche y ya van a ver cómo va a quedar el aceite. Ya han pasado 24 horas, vamos a ver cómo está nuestra leche de coco. Miren cómo está la crema. ¿Ah? Ya está bien dura la crema. Ahora sí vamos a separar. A ver, vamos a sacar lo que es crema primero, luego vamos a sacar el agua. Acá tengo un recipiente. Vamos a coger en este recipiente la crema. A ver, vamos a ver. Acá está la crema. Miren, la cremita. Vamos a separar solo lo que es la crema. Eso. Vamos a poner todo lo que es agua en esta jarra. Lo que es agua de coco. Ya separamos todo el agua de la crema de coco. Acá tenemos solo la crema. Vamos a pasar al otro recipiente. Está solo la crema. Acá tenemos lo que es agua de coco y acá tenemos lo que es la crema. Ahora sí, igual vamos a separar de esta tarrina. A ver, vamos a sacar un trocito de la crema. Miren, está la crema. Y vamos a sacar el agua. Vamos a poner en este recipiente solo lo que es agua de coco. Ya está listo solo la crema, miren. Ya está solo la crema, vamos a pasar a este recipiente. Eso, vamos a poner todo lo que es crema porque ya sacamos el agua. Miren, acá tengo ya listo la crema. Ahora sí vamos a esperar para que se separe. El aceite se va a quedar por la parte de arriba y la crema por debajo. Miren, acá ya está listo. Y otra vez vamos a tapar y vamos a dejar reposar nuevamente. Y miren, ya tengo listo aquí el aceite extra virgen de coco hecho al frío. Si se acuerdan que la crema estaba lleno de este recipiente, ahora ya ha reducido. Miren, acá debajito tenemos la crema y por de arriba el aceite. Ahora sí vamos a ver qué tanto tenemos el aceite. Acá tengo un plato y también un frasco de vidrio para poner el aceite. Y una tela vamos a separar en los grumitos que hay en el aceite, vamos a separar en esta tela. Ya, ahora sí, vamos a abrir. Eso. ¡Ay, qué lindo! Miren, el aceite extra virgen de coco. Hecho acá en el frío al estilo de la Aurorita. A ver, vamos a poner así para que se queden los grumitos que decía. Vamos a poner en una tela. Y miren, aquí queda solo la crema. Y a ver, ahora sí, vamos a alzar esto con mucho cuidado para que no se desperdicie el aceite. Miren, ay,
¡Qué lindo! ¿Ah? Aquí está el aceite extra virgen puro, 100% natural. Eso, hecho al estilo de la Aurorita. Ya, listo. A ver, miren, acá hay unos grumitos. Eso tenía que quedar acá en la telita. Vamos a pasar a este frasco para ver qué tanto tenemos. Con mucho cuidado para que no se desperdicie. ¡Ay! Casi llenó. Miren. ¡Qué lindo! Aquí tenemos el aceite para utilizar para el cabello. Puede poner cuando tengamos la piel resecada, todo se puede poner en el cuerpo, en la mano. Como ya tengo listo el aceite, vamos a poner en mi cabello para peinar. Voy a abrir mi cabello y vamos a poner el aceite. Yo utilizo aceite para peinar. Cuando se enrieda mucho, se pone el aceite para que se haga el cabello bien suavito, que quede brillando. Y si alguien de ustedes tienen las puntas bien partidas, se puede poner el aceite. Y ahora sí vamos a poner en la mano. Vamos a poner en la mano un poquito y luego vamos a hacer así. Y vamos a poner. Va a dar un brillo natural y suavidad a su cabello. Miren, igual vamos a poner en el otro lado. Eso, vamos a poner así en la mano. Luego en el cabello. Eso. A ver, ahora sí vamos a peinar. Eso. Y miren cómo quedó mi cabello. Bien suavito y brilloso. Esta es mi receta natural que yo siempre utilizo para mi cabello. Ahora sí voy a amarrar mi cabello. Y listo para una cita. Gracias por ver todo el proceso, cómo lo hice, el aceite de coco y así me quedó. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima. Chao, chao.